Estamos. Muy bien, esta es la presentación que estábamos viendo el otro día. Voy a adelantarlo un poco para volver a donde estábamos. Bueno, recordemos, mientras adelanto y llego donde más o menos no habíamos quedado, estábamos estudiando este tema de la seguridad en los márgenes de las carreteras y el problema de los accidentes por salida de vía. Comenzamos por acá por dos razones. La primera es que, como vimos, este tipo de situaciones o de fenómenos de los accidentes por salida de vía es uno de los que causa más o menos alrededor de una tercera parte o un poquito menos de los accidentes que causan muertes en carreteras. Vimos que eran tres tipos: los que tienen que ver con los choques frontales, en nuestro país en particular, porque tenemos carreteras que son de este tipo, ¿no? Carreteras con una sola calzada, un carril por sentido de circulación, y esto hace que, además, con nuestra topografía muy quebrada, muy montañosa, tengamos muchas zonas en donde no es posible hacer adelantamientos con buena visibilidad, lo cual hace que, sumado en algunas ocasiones a tráfico lento de camiones o de autobuses, haga que las personas se desesperen y tiendan a hacer adelantamientos en zonas sin visibilidad, y eso causa muchísimos choques frontales, incluyendo a las motociclistas, ¿verdad?, que hacen esas maniobras, y a veces uno dice, no se explica cómo fue que dos motos chocaron de frente, pero bueno, pasan estas carreteras. Ese es el otro tipo de choques que causa muchas muertes en nuestras carreteras. Y el tercero, los atropellos de ciclistas y de peatones. Entonces, cada uno, como veíamos, causa alrededor de una tercera parte de las muertes en carretera. Así que este es un problema importante. Esa es una de las razones. Y la otra razón es que en este tema, afortunadamente, el país ha tenido un avance importante en la última década, 2 décadas, yo diría que la última década principalmente, y en donde hemos podido desarrollar una guía que ayuda a mitigar este problema, y que también se lo mencionaba en alguna oportunidad. Había tenido el chance de revisar los datos de las estadísticas, hacer un análisis acerca de qué impacto había podido generar esto, y el impacto ha sido positivo. Todavía falta muchísimo por avanzar, pero afortunadamente vamos en una buena dirección. Y esa guía pues nos permite, además de conversar este tema y verlo conceptualmente, poder hacer una aplicación de soluciones práctica que nos permita pues poner esto al servicio de las instituciones y de las empresas donde ustedes trabajan en su carrera profesional, en la práctica profesional, a efectos de también ir pues generando mayores cambios más rápidamente para reducir esas cifras. Entonces, voy a ir pasando esto rápido para llegar donde estábamos. Habíamos visto, bueno, no sé si esto lo habíamos conversado, pero habíamos dicho que en la línea de resolver las situaciones que teníamos al lado de la carretera, habían diversas soluciones que uno debería intentar antes de instalar una barrera o algún sistema de contención. Siempre esa instalación de dispositivos al lado de la vía debería de ser de las últimas, de hecho es la penúltima alternativa de solución. ¿Por qué? Porque lo que hemos dicho aquí es que las consecuencias de los accidentes por salida de vía tienen que ver con cuáles son las condiciones que tenemos al lado de los carriles de circulación, y la presencia de elementos y de objetos en un determinado ancho que hemos llamado la zona libre, que uno necesita para que el carro se salga y no tenga consecuencias graves. En ese espacio uno debería idealmente tener
un terreno que sea plano y libre de obstáculos, de árboles y cualquier otro postes y cualquier otro elemento con el que uno pueda chocar. Entonces pareciera contradictorio que la solución a ese problema sea colocar una barrera, que es otro elemento, y que además lo ponemos para que el carro lo choque. Sumado a que también vimos que lo que hace riesgoso las zonas laterales eran varios conceptos. Uno de ellos es el tipo de elementos y la rigidez que esos elementos tienen, la separación que esos elementos tienen del carril de circulación externo o interno, de la línea, digamos, de margen de demarcación de esta línea o de la que está aquí adentro, a qué distancia están esos objetos, y la velocidad a la que se va circulando y el tipo de tráfico que hay en la vía, pero principalmente la velocidad. Esos son los tres objetos o elementos que debo revisar para determinar si tengo un riesgo o no en la carretera. Objetos, su rigidez, su distancia al carril y la velocidad de circulación de la vía. Depende de eso. Entonces, como decía, pareciera contradictorio que para resolver ese problema pongo un objeto, a veces hecho de concreto, súper rígido, o una barrera de metal con una serie de elementos, y además lo pongo bien cerquita de los carriles de circulación. Pareciera contradictorio. Entonces, de hecho, lo es un poco, porque a pesar de que esos dispositivos los consideramos como dispositivos de seguridad, no dejan de ser un riesgo. No hay ningún dispositivo de contención, llámese barrera, amortiguador de impacto, lo que sea, que no represente finalmente un riesgo a la seguridad. Todos esos dispositivos, de alguna manera, no están libres de pecados y el elemento podría eventualmente llegar a ser un riesgo. Sobre todo si no cumple con una serie de requisitos técnicos que debemos exigir y ahora los vamos a analizar para efectos de ser instalados en carretera y que sean instalados adecuadamente. Entonces, todos representan un riesgo. En principio, nosotros como ingenieros, al recomendar o colocarlos en las vías, estamos apelando a que si lo hacemos bien, el choque, porque va a ocurrir un choque, contra ese dispositivo represente un riesgo que sea más bajo al que se presentaría en caso de que el dispositivo no esté. ¿Verdad? Entonces yo tengo que hacer esa valoración y estar seguro de que es la solución más adecuada para cada sitio. Sin embargo, si yo previo a la colocación de esos dispositivos veo que existe una posibilidad de resolverlo a través de eliminar el riesgo que existe en la carretera, rediseñar la sección transversal de esa zona lateral, modificar el tipo de elementos que hay allí, debo optar primero por esas opciones. Siempre, siempre tener eso en la cabeza. Siempre es, trate de eliminar, de reducir, de modificar, de mover el riesgo que existe en la vía. Y ya si no se puede, entonces pasamos a una alternativa de, bueno, técnicamente no se puede, económicamente no se puede, entonces instalemos una barrera o algún otro dispositivo según la necesidad del sitio. Y como decíamos también la semana pasada, ya como último recurso, si no puedo instalar un dispositivo o en el interín, mientras logro el presupuesto y la compra y la instalación y lo que sea, bueno, al menos ponga algún elemento bien visible y una serie de advertencias para que el riesgo los conductores lo puedan ver y puedan a lo mejor moderar su conducción en ese punto para que reduzcamos la probabilidad de que el riesgo se materialice en un accidente por salida de vía ahí en ese sitio. Ese es un poco el orden en el que nosotros deberíamos analizar y tratar de buscar soluciones a este problema. ¿Okay? Entonces,
Vimos algunas cosas, como por ejemplo, en una situación como esta, donde cambiando un poco con un poco más de material, podemos reducir la cantidad de la pendiente que tiene la sección transversal a unas pendientes bajas como estas del 17% que dice allí. Eliminar la vegetación y los árboles de diámetro importante, poner algún arbusto, flores o cualquier otra cosa que no represente un riesgo de colisión. Y cuando tenemos sistemas de canalización de aguas, que tenga una sección que sea traspasable, es decir, que yo les pueda pasar por encima sin volcarme, y si no es posible, al menos ponerle una rejilla o una especie de tapa que permita la entrada de agua al sistema de canalización, pero que yo pueda circular con el vehículo sobre ella sin riesgo a quedar ahí la llanta enganchada o que vaya el vehículo a volcarse. Y con eso, muchas veces en una sección como esta, que uno diría, bueno, es que ahí no tengo espacio, pero resulta que para la condición de esta carretera de velocidad y de alineamiento, que en este caso es bastante recta, tiene una radio de curvatura muy amplio en esta sección, un ancho como el que teníamos ahí disponible en la Florencio del Castillo era suficiente para considerar que esto era una zona libre, despejada y segura, porque ya este muro estaba bastante más alejado de ese límite, que ahora vamos a ver cómo se calcula. Esa es una posible solución. Aquí teníamos otras, ¿verdad? Cómo cambiar este tipo de cabezales y cosas que siguen estando todavía en nuestros manuales de carreteras, en lo que usa el MOL, que son manuales bastante viejos. Se siguen viendo este tipo de detalles de obras de arte cuando podríamos sustituirlo por algo mucho más amigable con la seguridad vial, como una rejilla como la que aparece aquí. Estas otras también son buenos ejemplos. La colocación de nuevo de tapas o rejillas en estos sistemas de canalización. Y hablábamos también de la posibilidad, me parece, más o menos por aquí habíamos quedado, de la instalación de postes ya para infraestructura de señales de iluminación. Existen diversas tecnologías que permiten que esa barrera o esa señal deje de ser un peligro, con lo que se conoce como sistemas abatibles o sistemas franqueables, que existen varias tecnologías, algunas en Estados Unidos, otras en Europa, incluyendo, por ejemplo, como en este caso, esta foto es bastante vieja, pero aquí está, esta tecnología se sigue usando, tipo la que aparece aquí abajo, que son postes que tienen en su base un elemento que se corta, se quiebra cuando es golpeado, y algún tipo como tipo de bisagra, ¿no? Que permite que el resto del poste pueda girar, y el vehículo poder continuar sin recibir una frenada brusca por el golpe, y se ha frenado por ese poste de señal o de iluminación. Eh, Hay otras tecnologías que son estructuras incluso para poner señales tipo overhead, de esas que son que se colocan de alto encima de las autopistas, encima de los carriles, con unas aleaciones de material que son sumamente dúctiles, y al golpearlas esas estructuras se aplastan completamente, se doblan, parece que estuvieran hechas de plastilina. Otros son postes que están hechos de un material de plástico reciclado. Les mencionaba uno que fue desarrollado en Brasil, que también es bastante dúctil, con un diseño tal que permite eh, una resistencia suficiente para las cargas de viento, que son bastante grandes en el caso de las señales, sobre todo cuando son rótulos grandes, pero que cuando son golpeados por el vehículo también ceden, y tienen un sistema que permite que al golpear el poste se zafe de la señal y entonces no le genere esa transmisión de energía al vehículo y a los ocupantes. Eh, También les mencioné de postes que por lo menos yo he visto unos desarrollados en España,
que son utilizados para las farolas y la iluminación en carreteras, que son golpeados, que el poste cede, que se suelta arriba la farola, y el poste es tan dúctil que permite incluso detener el vehículo en cerca de 40 metros, un vehículo a 100 kilómetros por hora, sin que le genere mucho daño ni al vehículo y mucho menos, que es lo más importante, no le transmita esa energía cinética a los ocupantes del carro. Entonces, ese es otro tipo de soluciones en las que uno debe ir pensando y ojalá que se vayan implementando pronto en el país. Por el momento, de esto he visto poco, por no decir nada, instalado en las carreteras. Y eso sí, en la última versión del manual de seguridad de márgenes, ya yo introduje este tema porque en la versión que está vigente en este momento se hablaba un poquito de esto, pero realmente no estaba bien desarrollado, entonces eso ya lo logramos incorporar un poco. Esas son otras, entonces, soluciones que se pueden dar. Luego, uno de los problemas importantes, y en esto sí se ha avanzado muchísimo en el país, que mencionábamos, son las terminales de las barreras y el tratamiento que le demos a ellas. Dijimos que esta fotografía de arriba, aunque tiene poca resolución, pero a ver así para que sea más bonita, es la solución más adecuada desde el punto de vista técnico y también desde el punto de vista económico, que es abatir o introducir la terminal inicial y final de las barreras contra los taludes, si es que hay talud. ¿Verdad? No siempre se puede, pero si hay talud, esta es la solución que siempre deberíamos sugerir en los planos de diseño y en las obras, tratar de que se implemente. Es lo más barato y lo más seguro que puede existir. Hay la posibilidad de que el vehículo choque de frente contra la barrera ahí es cero, no hay posibilidades de que se choque de frente, con lo cual el riesgo se reduce casi a cero. Y desde el punto de vista económico, esto realmente es muy barato, porque es mucho más económico extender la barrera hasta que yo logre empotrarla al talud que agregarle un dispositivo terminal como estos. Claro, no siempre tenemos un talud, porque por la sección del punto donde tenemos la terminal de la barrera, no siempre vamos a contar con eso. Decíamos que también podemos empotrarlo al suelo, y algunos de ustedes me hacían esa consulta, que si eso se consideraba seguro o no. No es seguro totalmente, pero cuando yo tengo evidencia de que la velocidad de circulación en la carretera es relativamente baja, de 60 o menos, entonces empotrarla al suelo no representa un riesgo demasiado alto. Y eso sí, lo más recomendable es que la barrera no termine paralela a la vía y empotrada, sino que trate yo de separar, de alejar esa terminal empotrada del suelo lo más que yo pueda el, del borde de circulación de la carretera. En todo caso, si por la sección de la carretera, por la velocidad y por la posibilidad, yo puedo instalar una terminal absorbente de energía, como esta, la que aparece aquí en la imagen, o similar, esa pues es una solución evidentemente más segura que empotrar la terminal al suelo. Entonces, eh, estos son dispositivos también que deben estar certificados y pues requiere toda la documentación para poder valorar que así sea. Y esos dispositivos pues actúan como un freno y un seguro de que no vayan a suceder este tipo de situaciones, ¿no? Esto sí ya cada vez en el país se ve menos, ya casi no se utilizan terminales de este tipo, de cola de pez, que realmente no son terminales, es nada más un elemento de buena fe que se le pone ahí, pero nunca ha servido realmente como una protección contra el borde de la terminal de la barrera. Eso
Eso nunca ha funcionado y bueno, esta es una imagen, creo que este accidente había sido en la General Cañas. En este no se murió nadie, aunque el casco este del motociclista que lo puso ahí pareciera la cabeza decapitada del conductor, pero no, no es así. Ahí afortunadamente no murió nadie, pero por pura suerte. Eh, Estos son otros dispositivos distintos, también hablamos de ellos, que eran los amortiguadores de impacto. Estos no son terminales de barrera, ¿verdad? Este dispositivo y este es distinto, para efectos de que también técnicamente usemos el lenguaje adecuado. Este de acá es una terminal absorbente de energía y como terminal se instala precisamente en el extremo, en la terminal de la barrera que uno se topa al inicio, ¿verdad? Que se topa de frente. Su objetivo, su propósito es evitar situaciones como esta, que yo vaya a colisionar de frente con la barrera y esa barrera se convierta en una lanza que atraviesa el vehículo y podría también hacerle daño a los ocupantes del mismo. Entonces esto es una terminal, son elementos terminales y se colocan, como decíamos, en la punta de las barreras. Y este otro es un amortiguador de impacto, es otro dispositivo de contención distinto. El objetivo de este, primero, la instalación no se instala en los bordes de barreras metálicas, como lo que vimos anteriormente, sino que se pueden instalar, eso sí, al frente de barreras de concreto o en lo usual sería al frente de, al inicio de barreras como estas o elementos contundentes, sobre todo en las bifurcaciones de los intercambios, donde se hace una separación ahí del flujo de circulación y alguien que no maniobre o no tome la decisión en el momento adecuado podría chocar de frente contra este muro de aquí del puente o de algún otro. Estos están diseñados generalmente pues para esa colisión frontal y sirve como un freno también, amortigua el golpe, se hace como un acordeón que se va encogiendo y en esa dinámica va absorbiendo la energía cinética y detiene al vehículo transmitiéndole poca energía, generando poco daño al vehículo y salvándole la vida a la gente. Algunos de estos terminales, perdón, de estos amortiguadores de impacto, algunos son redirectivos y otros son no redirectivos. Los redirectivos son aquellos que están diseñados también como una barrera. Entonces, usted lo puede colisionar de frente, está diseñado para eso principalmente, pero en caso de que alguien lo golpee, perdón, lo choque lateralmente, también va a funcionar como una barrera, lo va a detener y lo va a reconducir. Entonces, esos son los redirectivos. Los no redirectivos, pues no tienen esa capacidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, unos que se usan mucho son estañones plásticos que a veces se llenan con arena o con agua. En países que hace mucho frío y el agua se congela, pues los rellenan de arena o a veces de acerrín, pero normalmente es de arena. Y como eso solamente tienen capacidad de choque, evidentemente frontal, no están hechos para contener el vehículo de forma lateral. El otro dispositivo, que es un sistema de contención que se coloca entre dos barreras, pero él en sí mismo es un dispositivo y un sistema de contención en sí mismo. Son los que se llaman transiciones, como este que vemos acá. La función que tiene esta transición, como su mismo nombre lo indica, es hacer una transición suave de rigidez, porque por un lado tenemos aquí una barrera metálica que tiene una gran flexibilidad en general, y después de esta barrera metálica tenemos un muro de concreto, el pretil de un puente
o una barrera de concreto. Si todo este elemento, si la barrera tuviera una extensión tal que llegara aquí hasta topar con este elemento rígido, con este pretil de puente, aunque lo ancle a la barrera, por ejemplo, con una terminal de estas tipo cola de pez y le ponga unos tornillos y lo meta allí, si toda la barrera tiene la misma rigidez a todo su largo, lo que va a ocurrir es que cuando un vehículo choque la barrera, en la aproximación al pretil, la barrera metálica, por su flexibilidad, se va a doblar y más bien en lugar, tal vez contiene el vehículo, pero lo va a redirigir de frente para que choque frontalmente contra este elemento rígido, contra el murete. Entonces, para evitar que eso suceda, es necesario ir incrementando la rigidez conforme me voy aproximando al puente, de tal manera que cuando ya estemos justo antes del el muro de concreto, la rigidez que tenga este elemento metálico sea muy, muy, muy parecida a la de la barrera de concreto. De tal manera que el vehículo, si choca justo aquí, entonces aquí empieza a deformarse, pero nunca va a llegar a chocar de frente con ese muro. Y esa es la función principal de las transiciones. Bien, hablamos de este también. Este es otro sistema de contención que son los pretiles de puente. Son una especie de barrera, pero con un nivel y un comportamiento muy particular y especialmente diseñado para ser instalado en los bordes de los puentes o de los viaductos. Que está, como les decía, especialmente diseñado con una serie de elementos que permiten que cuando sean chocados logren detener el vehículo, lo logren controlar, pero no le transmitan la energía o transmitan la menor cantidad de energía posible directamente al pretil del puente para que no vaya a generar un daño sobre la estructura, que luego eso repararlo es costoso y complejo. Yo diría que, bueno, en la gama de los dispositivos de contención, esto representa una muy buena selección. Estaría cubierto casi pues, que lo que existe, que son las barreras, los terminales, los pretiles, los amortiguadores de impacto y las transiciones. Casi que con eso pues, se cubre todo. Hay algunos otros dispositivos como algunos pretiles especiales para condiciones urbanas, algunos pasos peatonales también con una barrera que también tiene nivel de contención, etcétera, pero digamos que esto es una buena selección de lo más importante. ¿Cuál es el objetivo de estos dispositivos? No es reducir los accidentes de tránsito. Los accidentes por salida de vía van a ocurrir porque el accidente ocurre en el momento en que el vehículo pierde el control y se sale del carril. No vamos a reducir la ocurrencia de esos accidentes. Lo que vamos a hacer es a reducir las consecuencias que esos accidentes generan, ¿verdad? Estos son dispositivos que se llaman de seguridad pasiva, es decir, ahí están, no están actuando, actúan hasta que el accidente ocurre. Y los dispositivos de seguridad pasiva, en general, lo que hacen es eso, no reducir o no evitar que el accidente ocurra, pero sí evitar que sus consecuencias sean graves. Eh, Fue una consulta. ¿Qué tan seguro es algo que usan otros países que en el espaldón ponen como camas de arena con cierta profundidad como para disminuir un poco la velocidad, me imagino, ¿no? Y ese es otro dispositivo, qué bueno que lo mencionó porque no lo metí aquí en ninguna foto. Esos son, ay, se me fue en este momento el nombre. Son rampas de frenado, se llama. Y sí, son realmente muy,
Muy útiles, el manual nuestro incluye los criterios para la justificación de la instalación de rampas de frenado y también algunos criterios para su diseño, para su geometría. Esos se utilizan normalmente en carreteras de montaña o carreteras en donde tienen también un alto tráfico de vehículos pesados y existe la posibilidad o la evidencia de la ocurrencia constante de problemas de pérdida de control de los camiones, de los trailers sobre todo, o camiones de carga pesada, porque de estar frenando y frenando y frenando, pues se le calientan los frenos y pierden capacidad de frenado. Entonces, cuando eso sucede, se combina, hay una combinación entre la demarcación y la rampa de frenado. Eso son dos elementos complementarios. Nosotros en nuestra guía de señalamiento es una deuda todavía que tenemos. Ese sería, podría ser un bonito trabajo de graduación, por si a alguno le interesa, que sería el estudiar cómo es que se hace esa demarcación. Quienes hayan tenido la oportunidad de verlo en algún otro país, se marca una línea de un determinado color continua que va guiando al camión que pierde el control de que no puede frenar y lo va guiando por la carretera directo a la rampa de frenado. Entonces hay señalamiento vertical que indica pues cómo se usa, que advierte, que indica cómo se usa esa línea, que hay que seguirla, etcétera. Y la demarcación horizontal te va guiando por los carriles adecuados, en maniobras, que también eso hay que analizar esa geometría para efectos de que el camión pues, va rápido, va sin frenos y pueda ir maniobrando por esos carriles. Finalmente la demarcación te saca a un lado de la carretera, puede ser a la derecha o a la izquierda, dependiendo de dónde tenga uno el espacio y diseñe el sistema, y tienes eso, es un carril que normalmente lo que tienes es que está lleno de grava con cierta granulometría también y cierta profundidad para que el carro entre ahí y al circular encima de las piedras, ese material vaya frenando al vehículo y normalmente al final del carril, que también hay que diseñarlo, tiene unas determinadas longitudes, al final del carril hay una especie de cama de arena o un montículo de algún material más suave para que el vehículo ahí termine chocando de frente, pero ya con baja velocidad y termine de detenerse. Ese es un dispositivo de contención también, pero que actúa diferente a estos que vimos. Para ese, básicamente es lo mismo, es ir deteniendo el vehículo para evitar que se vuelque o que vaya a chocar con alguna otra cosa. Pero les mencionaba que es complementario con la demarcación y el señalamiento, porque si no, puede existir el carril, pero si el camión no sigue ese señalamiento, o sea, no hay un señalamiento que le diga qué es lo que tiene que hacer, pues puede estar el carril que se le pasa y termina chocado o volcado en algún otro lado. Pero sí, ese es otro dispositivo. Se llaman así, rampas de frenado. En México ha desarrollado mucho el diseño y los conceptos de diseño de este tipo de dispositivos. Y en España también los manuales tienen varios criterios de diseño. De ahí tomamos algunas ideas para introducirlas en el manual de aquí. ¿Alguien más tiene alguna consulta o comentario? Ok, vamos a seguir. Ok, entonces
Ok. Pase mucho. Vamos por aquí. Lo malo que tiene estas presentaciones de Prezi que a veces es difícil ubicarse otra vez en por dónde íbamos. Ok, ahora sí. Entonces, en el caso de Costa Rica, también habíamos mencionado, se trabajó en esta guía que tiene los conceptos de la seguridad en márgenes de carreteras. Les decía que los primeros capítulos explican la problemática de los accidentes por salida de vía. Un vistazo general, un poco como lo que hicimos ahora en la presentación, de qué consisten esos accidentes, cuáles son los obstáculos, los principales problemas y los conceptos también alrededor de los dispositivos de control o de contención vehicular. Y Y también tiene las metodologías de cómo es que tenemos que hacer el análisis de esos problemas y cómo también hacer el diseño y la selección adecuada de los dispositivos para instalar en carretera. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, ese es el manual. Supongo que todos de alguna u otra manera lo han visto o han tenido algún contacto con el mismo. No sé si alguno de ustedes ya lo ha utilizado y lo ha aplicado. No, no, profe, yo no. No. Ok, bueno. Profe, yo lo he usado. De hecho, a lo largo de los años ahí he ido aprendiendo un poco cómo ¿verdad? ¿Qué es lo que dice todo el manual, ¿verdad? Y para los diferentes casos y todos los tipos, pero sí, Ok. sí, ahí a veces sí lo hemos usado ahí para diseñar, pues, que taludes, ¿verdad? Bueno, de hecho ya ha cambiado mucho, ¿verdad? A raíz de la guía siento que ha cambiado mucho los temas de diseño, porque por ejemplo, yo me acuerdo que tal vez antes, hace unos años, no era tan, y eso viene siendo reciente, por ejemplo, lo de la colocación de cunetas traspasables, ¿verdad? O sea, antes se construía cuneta ahí con taludes al 2-1 básicamente, y ahora pues ya se tiene una mayor comprensión, ¿verdad? Y por ejemplo, ahí ahora se construyen bueno, se diseñan cunetas ahí al 3-1 o 4-1, ¿verdad? Que tengan pendientes, pues que sean aceptables. Igual los taludes, ¿verdad? Ya también creo que hay como más conciencia como de hacer los taludes pues un poco más acostados, al menos en las partes de relleno. Igual también eso lo de ahí tal vez el tema que a mí siempre me ha quedado, y tal vez porque ahí cuando me imagino que algún día bueno, que ahora pues, lo vamos a ver, o no sé, en la próxima clase, es lo de los desviajes, como el cálculo, ese siempre me ha costado un poquillo, pero sí, sí, en general, sí, 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 es que nunca, no sé, no he agarrado, no sé, tal vez si usted tenga algún ejemplo práctico ahí para verlo, pero yo nunca lo he logrado como entender cuál es la forma correcta de calcular el desviaje, digamos, cuando así por ejemplo, la barrera flex beam, ¿verdad? Tiene que llegar y finaliza, ¿verdad? Como al puro final. Es una longitud, creo que es bastante considerable, pero en general sí lo he usado ahí como para los que le comentaba. Bueno, eso es bueno, ¿verdad? Lo que usted comenta y que lo hayan utilizado, eso es un reflejo de que sí, güey, pues se va generando un cambio y efectivamente hemos mejorado sustancialmente, ¿verdad? O sea, sustancialmente, aunque todavía tengamos muchísimos defectos en carretera, sobre todo en dispositivos que tienen alguna antigüedad, y aún en proyectos nuevos hay cositas, ¿verdad? Siempre hay que ponerle atención, pero yo creo que al menos la conciencia ya está, y hay una herramienta que permite ir haciendo las cosas mejor. Entonces, Ese es otro tema, profe. Ahí también, ¿verdad? A veces, por ejemplo, está diseñando algo, pero tiene que llegar y, digamos, es una carretera, ¿verdad? Y aquí la infraestructura nueva, como que no está, la verdad, o sea, como que construir una calle nueva, ¿verdad? Y pasa que hay cierta cantidad de años, así, desde el inicio, ¿verdad? Entonces, generalmente los trabajos son como más, ¿verdad? Y temas de la infraestructura
infraestructura ya existente. Entonces, eso es lo que también a veces cuesta un poco, que uno llega, ¿verdad? Y tiene que ajustarse a cambiar la infraestructura, y adaptarla a lo del manual, ahí es también un poco complicado, pero bueno, y como usted dice, ¿verdad? Ahí ya se estaba generando la conciencia y ahí va el tema avanzando. Ujú. Bueno, pues el contenido de este manual está resumido aquí, ¿verdad? Les decía, habla sobre los problemas de accidentes, zonas laterales, eh, la evaluación y el diseño de las zonas laterales seguras, identificación de los peligros y recomendaciones. El manual tiene unas fichas que te dice, si encuentras este tipo de elementos en la carretera, bajo estas condiciones, lo consideramos un riesgo o no, y en caso de ser un riesgo, algunas recomendaciones de lo que uno podría hacer para que deje de ser un elemento peligroso son estas. Entonces hay unas fichas, a lo mejor podemos generar muchas más, se puede ir mejorando el manual con el tiempo, pero ya hay un punto de partida. Luego habla sobre cuáles son los sistemas de contención vehicular, los más importantes, sus características, y habla sobre las normativas de ensayo. Aquí me falta una, porque esta presentación ya tiene alguna antigüedad, pero ya el reporte 350 ya prácticamente se ha dejado de usar, sobre todo en Estados Unidos, y ya hay directrices para que todos los dispositivos que se instalen en Estados Unidos, sobre todo en las carreteras federales, ya sean todos ensayados con la última normativa de ensayo a escala real de los Estados Unidos, que es el MASH. Entonces, ya el 350 ya casi no se ve. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y luego está la norma europea, que es la 1317. Pero en general, en el mundo, las dos normativas de ensayo más importantes son la europea, esta 317, y la de Estados Unidos. Dispositivos antiguamente se ensayaban con el reporte 350 y los nuevos con MASH. Tal vez aquí podemos aprovechar, bueno, para hablar un poquito de qué es esa norma de ensayo o esas normas de ensayo y la diferencia también de lo que hace el reporte 350 y el MASH. De hecho, la primera o de las primeras normativas, yo diría que la primera normativa de ensayo a escala real que se desarrolló fue la de Estados Unidos, con el reporte 350 de la NSHRP. Ellos fueron los que empezaron a trabajar con este tema, generaron la norma de ensayo y posteriormente Europa toma esa buena práctica, toma como ejemplo el reporte 350 sobre lo que allí se normó y desarrolla una norma propia, que es esta, la 1317, y que ha ido evolucionando. Luego, en Estados Unidos, conforme sus flotas han ido cambiando, han ido actualizando esta norma, pasando posteriormente a la norma MASH, que es la que actualmente se utiliza. ¿Qué hacen estas normativas de ensayo? Básicamente establecen ensayos de laboratorio bajo algunas condiciones controladas que tratan de representar los tipos de choques, de accidentes por salida de vía más frecuentes, en términos de los ángulos a los que el vehículo se sale de la vía y las velocidades. Y tratan también de representar o hacer esos ensayos con tipos de vehículos con flotas representativas. De Estados Unidos, en el caso del reporte 350 y el MASH, y europeos, en el caso de la norma 1317. No tenemos una norma latinoamericana o costarricense de cómo se tienen que hacer los ensayos. De todas maneras, tampoco tenemos laboratorios nacionales con la capacidad de reproducir esos ensayos o hacer esos ensayos a escala real, que son muy costosos. Y entonces en América Latina, así como, bueno,
muchos países en Europa, pues pertenezcan o no pertenezcan a la Comunidad Europea, y en algunas otras latitudes igual lo que hacen es utilizar o exigir que los sistemas hayan pasado por estos ensayos. Entonces, les decía, ¿qué hacen? Establecen, ellos estudiaron una serie de accidentes y encuentran cuáles son los ángulos más frecuentes con los que el vehículo se sale y va a chocar con un árbol o se sale de la vía y se vuelca. Y entonces se identifican que en general esos ángulos son ángulos relativamente pequeños, son ángulos de 15, 20 grados más o menos. Y luego entonces establecen unas velocidades para carreteras de distinto tipo. Hay ensayos, por ejemplo, a 80, otros a 100 kilómetros por hora, etc. Y luego también definen vehículos tipo de ensayos. En el caso de Estados Unidos, ustedes saben que a los estadounidenses les encanta utilizar camionetotas grandotas y pickups y unos carros muy, muy, muy grandes. Entonces, el vehículo tipo que ellos ensayan incluye esas camionetotas, ¿verdad? Estas Ford F-150, que cada vez son más grandotes los carros que hacen, más masivos y más altos. Entonces, ellos han ido con el paso de los años definiendo ese tipo de vehículos que se ensayan. Por supuesto que también algunos sistemas se ensayan con vehículos mucho más pesados, ¿verdad? De varias toneladas, camiones de carga pesada, etcétera. En el caso de Europa, ellos sí tienen vehículos en general, dentro de sus flotas hay vehículos más pequeños, entonces ensayan también con vehículos chiquitos, con automóviles más usuales, digamos, vehículos sedanes. También ensayan buses, eso es muy importante, que no lo hace el reporte de la normativa de Estados Unidos. Ellos no ensayan con buses. La norma europea sí incluye autobuses en los ensayos y por supuesto que también camiones de carga pesada. Entonces, lo que hacen es que definen un conjunto de ensayos que combinan velocidad, ángulo y tipo de vehículos y definen distintos tipos de ensayos. Entonces, para cada sistema de contención, bueno, vamos a ver cómo lo digo bien. Una vez que definen esas combinaciones de ensayos, hacen paquetes de ensayos. Entonces dicen, bueno, estos 3 ensayos con estos 2 tipos de vehículos, estas velocidades y estos ángulos, este es un paquete de ensayos. Aquel sistema de contención que pase bien estos ensayos, le vamos a decir que es un sistema que tiene un nivel de contención determinado, bajo, medio, alto. Si le hago este otro paquete de ensayos que ya incluye otro tipo de vehículos, entonces el nivel de contención es más alto. Y así, eso es básico, más o menos lo que hace. Pero además establece qué debo revisar yo del comportamiento de ese ensayo, cómo fue que el vehículo chocó, cuál fue la dinámica, si la barrera lo contuvo o no lo contuvo, etc. Y entonces también cada norma establece una serie de parámetros y condiciones que deben cumplirse para decir que el sistema pasó el examen completo. Si cumplió todos estos parámetros, entonces el ensayo fue exitoso o el conjunto de ensayos fue exitoso y se puede ese sistema utilizar como un sistema seguro para contener vehículos en la carretera. Si alguno de esas condiciones o rubros no se cumple, los laboratorios que hacen estos ensayos no es que dice que el reporte fue exitoso o no, como en la mayoría de laboratorios, ¿verdad? Ensayo de materiales, etc. O sea, usted somete los materiales a un conjunto de ensayos y el laboratorio le dice cuál fue el resultado. No le va a decir si eso está bueno o está malo, ¿verdad? La normativa sí dice, o sea,
el ensayo tuvo que haber cumplido con todo esto para que la serie de conjuntos de ensayos fuera exitoso, pero eso no lo dice el laboratorio de que hace el ensayo. Eso tiene que venir la administración o un tercero que revisa el reporte y dice, ah, mire, estos fueron los resultados, y le pone la calificación y dice, ah, bueno, sí pasó o no pasó, y si pasó, entonces el sistema es seguro y se clasifica de esta forma, ¿verdad? Eso espero que quede más o menos claro. ¿Qué pasa con las normas y su aplicación? Estados Unidos es un país pues, bastante grande, bastante independiente, y entonces su manual, su MASH, su procedimiento de ensayo a escala real, es exigido para los sistemas que se deben instalar en la red vial federal. Entonces, eso sí o sí se tienen que cumplir en esas vías. Ya en las vías más locales, cada una de las administraciones independientes de las ciudades, pues obviamente que se acogen también a ese manual y tratan de ponerlo en práctica, pero donde sí es completamente exigido es en la red vial federal. Entonces, ellos llevan un registro de cuáles sistemas han sido aprobados o no aprobados para la instalación de los sistemas en la red vial federal. Y lo que se emite, la Federal Highway Administration, ellos lo que hacen es que quien esté interesado en vender sistemas de contención para ser instalados en la red federal, somete los ensayos de laboratorio a la Federal Highway. Ellos revisan ese reporte y en función de los resultados, como les decía, entonces ellos emiten una carta. Esa carta de aprobación lo que dice es básicamente el sistema tal de la empresa no sé qué fue sometido a los ensayos y de acuerdo con los resultados, la Federal Highway de alguna manera autoriza para que esos sistemas sean utilizados en la red vial federal, ¿verdad? En el caso de Europa, como la comunidad involucra varios países, es algo distinto, porque en el caso de Estados Unidos su normativa es de aplicación nacional, básicamente. Mientras que en Europa la normativa tiene que ser de aplicación obligatoria en todos los países que forman parte de la comunidad. Es bastante más complejo porque tengo muchos países, muchos de ellos tienen fabricantes y desarrollo de sistemas. Hay también distintos laboratorios de ensayo en Alemania, en Francia, España, etcétera. Entonces, es bastante más complejo y esa normativa es de aplicación obligatoria pues, para todos, como decíamos, los países de la comunidad. Entonces, ellos no es una sola institución la que revisa y la que da una cartita y dice sí, sí lo pueden usar, sino que aquí lo que existe es un proceso de certificación. Entonces, igual como ustedes en muchos productos habrán visto que existe, que le ponen un marcado con una C y una E, sobre todo, no sé, dispositivos eléctricos y esas cosas, ¿no? Bueno, es más, mira, aquí yo tengo un lápiz, yo no sé, déjenme ver si, no sé si lo logran ver, pero digamos, este lápiz que tengo aquí en la mano, por ahí tiene, aquí está esta C y esta E que viene aquí marcada. Ese es el marcado CE. Entonces, ellos tienen un sistema de certificación de materiales y de productos para distintos usos. Entonces, este marcadito, esta letra C y esta E, ¿qué significa? Bueno, distintas cosas dependiendo de qué sea. Obviamente no significa lo mismo una marca CE en un lápiz que en un sistema de contención. Pero básicamente lo que dice el marcado es que hay una serie de requerimientos, unos estándares de requerimientos y de requisitos para que ese producto pueda ser comercializado
dentro de los países de la Comunidad Europea. Yo no sé, yo me imagino que en el caso de los lápiz tendrán que garantizar que los materiales no sean tóxicos, ¿verdad? Que un niño, por ejemplo, vaya a coger el lápiz, se lo meta en la boca y se vaya a intoxicar y cosas de ese estilo. En el caso de los sistemas o dispositivos eléctricos, una seguridad respecto al tema de incendios, ¿verdad? Que no se vaya a sobrecalentar y se incendie el material y ese tipo de cosas, ¿no? En el caso de los sistemas de contención, la certificación del marcado CE implica, primero, que el dispositivo es elaborado con algunos materiales que cumplen ciertos estándares de calidad. Dos, que el dispositivo como sistema fue sometido a los ensayos de la norma 1317 y que pasó todos esos criterios y requisitos de comportamiento para considerarlo como sistema seguro. Y tres, que el fabricante de ese sistema posee un sistema de control de calidad que además es auditado y revisado constantemente, que garantiza que el dispositivo que ellos fabrican se fabrica siguiendo la misma calidad y las mismas características que el sistema que llevaron a ensayar en la pista, en el ensayo a escala real con la norma 1317. Bueno, y también que el fabricante tiene un seguimiento del dispositivo con instrucciones, etcétera, y capacitación a quienes instalan el dispositivo para garantizar que también es instalado de acuerdo a los requisitos que el fabricante da para que ese sistema, su instalación sea lo más parecido posible a las condiciones de instalación durante el ensayo que fue exitoso. Es decir, toda esa trazabilidad de requisitos dice un marcado CE. ¿Para qué? Para que garanticemos que esos dispositivos ya puestos en campo vayan a tener un comportamiento adecuado, parecido al que tuvo en el ensayo exitoso, en los ensayos exitosos a los que fue sometido, y garantizar que no vaya a ser un riesgo, sino más bien un dispositivo de seguridad. Entonces, en términos genéricos, cuando nosotros hablamos en Costa Rica, por lo menos, de que debemos exigir que los sistemas de contención vehicular sean sistemas certificados, nos estamos refiriendo a que en el caso de los sistemas europeos tengan el marcado CE, porque implica todo lo que dije anteriormente. Y en el caso de los sistemas que han sido ensayados en Estados Unidos, realmente no son sistemas certificados como tal porque no existe ese procedimiento de certificación, pero nos referimos a que haya sido ensayado bajo la norma reporte 350 o bajo la norma MASH y que hayan sido aprobados por la Federal Highway para ser utilizados en la red de carreteras federales. ¿Okay? ¿Alguna duda o comentario sobre esto que les acabo de decir? ¿No? Profe, Dígame. yo tenía una duda con respecto a la altura donde se colocan normalmente las barreras. Oí o leí en algún momento que es como en la parte del centroide del vehículo más común que transita, ¿o me equivoco? Vamos a ver, en general, las barreras metálicas, ahorita reviso porque incluso esa pregunta me la hicieron ahorita y estoy tan cansado que ya no me acuerdo exactamente si era, creo que son 700, sí, ya me acordé. En general, la barrera se coloca, las metálicas, casi todas, pero eso puede variar dependiendo del sistema, pero casi todas
se deben instalar a una altura de 700 milímetros, son 70 centímetros, medidos a partir del nivel de la superficie del pavimento, en la parte inferior, y en la parte superior, esos 700 milímetros se miden a el borde superior de la valla metálica. No tiene que ver con el poste que se usa para colocarla, sino en la parte superior de la valla, en el bordecito esa de la W arriba. Entonces, de allí al piso tiene que tener 700 milímetros. Claro, más o menos una tolerancia. Esas tolerancias que son de unos cuantos milímetros más o menos, y esa misma altura la tiene que especificar el fabricante del sistema, porque puede variar dependiendo de qué tan ancha sea la valla y qué diseño tenga el dispositivo. Eso puede variar. Claro, además, como hay sistemas que son de contención baja, que están diseñados solo para contener vehículos livianos, pequeñitos, hay otros sistemas que están diseñados para contener vehículos más grandes, entonces por eso la colocación, tanto lateral como en altura, de cada dispositivo tiene que ser de acuerdo a la especificación del fabricante, porque él sabe a qué altura y cómo instalar la barrera para que actúe y se comporte adecuadamente. Y no solamente eso, sino hasta el torque de apriete de los tornillos, si es que lleva tornillos el sistema, todo eso está especificado. Una barrera de concreto, si va anclada al suelo o no va anclada al suelo, cómo la anclo al suelo, todo eso tiene que estar especificado por quien desarrolló el sistema, porque les comento, a veces algo tan sencillo como lo que usted está preguntando, o sea, que si es un poquito más alta, un poquito más baja la barrera, puede hacer que el sistema no funcione, porque yo podría colocar una barrera a una altura y si yo quiero certificar esa barrera para contener también no solo vehículos livianos, sino camiones, pues lo pongo a una altura y me contiene perfectamente en el ensayo del vehículo liviano y pasa todo con 10. Pero ahora viene y lo ensayo con el camión y resulta que la barrera es a la altura, la puse tan baja que el camión le pasa por encima. Entonces el ensayo del camión no lo supera. Entonces no lo puedo certificar como una barrera de contención alta. Entonces el fabricante se va a ver qué fue lo que pasó y una de las cosas que puede decidir es, ok, no, hay que subir la barrera, hay que ponerla un poquito más alta. Entonces ensaya el camión y ya la barrera pasa. Pero resulta que cuando uno de los ensayos no funciona y usted le hace un cambio, tiene que repetir todos los ensayos. No se vale como, ya contuvo el camión, ya funcionó bien. No, tiene que volver a ensayar el vehículo liviano y tiene que garantizar que en el vehículo liviano también funcione adecuadamente. Entonces la respuesta genérica es, normalmente las barreras metálicas se instalan a 70 centímetros. Eso es casi la norma de todas. 70 milímetros. De 700 milímetros del pavimento al borde superior de la viga. Pero esa es una pregunta que hay que hacerle al fabricante. Bueno, no, él me la tiene que decir, ¿no? Ni siquiera le tengo que preguntar. Él tiene que decirme en su manual de instalación cómo se instala ese dispositivo. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Gracias. Profe, ¿y en puentes es igual o ahí varía la especificación? Sí, en puentes igual. Estas dos normas, estas normas tienen varias partes. Tienen capítulos para el ensayo de barreras laterales, medianeras, terminales, amortiguadores, transiciones, pretiles para puente. Entonces, especifica todo eso y de la misma manera, esos dispositivos se tienen que ensayar con ese conjunto de diseño de ensayos de choque, de velocidad, vehículos, ángulo, etc. Y en el caso particular de los pretiles, como
su instalación es distinta a las barreras metálicas. Las barreras metálicas en general pues van a estar conformadas mínimo con una valla metálica, ¿verdad? Que la barrera normalmente tiene esta forma de W como mínimo. Eso y un poste, ¿no? Y bueno, los tornillos. Y ese poste por lo general va hincado al suelo o al pavimento. O sea, hincado es que va, no sé si lo han visto con las máquinas, ¿verdad? Que es un martillo neumático, se pone el poste, el martillo lo golpea y lo ancla al suelo. Esa es la forma correcta de instalar, ¿verdad? Salvo que el suelo esté muy duro, haya mucha roca o algo, entonces uno hace un hueco, puede hacer un hueco y entonces mete y luego rellena y eso, pero la forma, en principio, adecuada de instalación es con equipo hincador, con máquina neumática, pero esas se instalan directamente en el suelo. En el caso de los pretiles, esos van a ir instalados en una losa de concreto, ¿verdad? Entonces, en los ensayos de escala real se exige que sean instalados así. O sea, usted tiene que reproducir por lo menos la losa lo más parecido posible a un puente y colocar el pretil con todos los elementos, tornillos, anclajes y todo lo que lleve y cómo usted va a especificarlo para instalarlo en un puente real y se ensaya entonces bajo esas condiciones. No lo puede instalar diferente, tiene que, como usted lo ensayó en laboratorio, así es su especificación de instalación para puente. Entonces, por eso les decía que en ese sentido nosotros creo que todavía estamos relativamente rezagados porque, por lo menos en el ministerio, ¿no? Como que siguen especificando la sección de puentes, una instalación de barreras que es una mezcla ahí rara entre vigas, entre postes IP y barrera metálica, y eso que eso no es un pretil. Eh, y existen pocos casos y sistemas específicos que hayan sido ensayados que tengan esa configuración. Entonces, eso es medio empírico, ¿verdad? Y lo que sí está ensayado son los pretiles de puente. Pretiles certificados. Ahí existen esos sistemas. Hay más robustos, menos robustos, y todo depende de las condiciones del tráfico, velocidad, el tipo de riesgo que hay ahí en el puente, ¿verdad? No es lo mismo un puente que va a pasar encima de un rito a un viaducto, ojalá en medio de la ciudad, donde alguien pueda caer y caer encima de otros vehículos que van circulando por debajo, o que sea encima de un cañón, ¿verdad? Uno de esos viaductos, ¿verdad? Sumamente altos, donde el riesgo es muy, muy, muy alto, donde además tenga usted también camiones o vehículos muy pesados transitando por ahí. Entonces, dependiendo de esas condiciones, habrá pretiles más robustos, más altos, con mayor capacidad de contención y otros de menor capacidad, pero, pero sí certificados. Entonces, eso es hacia donde deberíamos tender y ese tipo de cosas las que deberíamos exigir para los nuevos proyectos. No, no sé si queda contestada la pregunta. Profe, ahí, a modo de comentario, yo una vez tuve un jefe español y ellos me contaban que la FlexBeam, ellos la catalogan, o bueno, la caracterizan por la cantidad como de vueltas que tiene. Ellos le llaman bionda, trionda, dependiendo de la cantidad, y eso depende mucho de como el nivel de seguridad que ellos esperan, del tipo de tránsito y la velocidad de la autopista. Obviamente, entre más vueltas o más pliegues tenga, es más segura. Obviamente va a ser más alta y es porque está pensada como para camiones más altos y más pesados. Sí, vamos a ver ahora cómo es ese procedimiento de selección. Entonces, hay algunas que se llaman características de comportamiento que definen a todo sistema de contención, independientemente de cómo se vea físicamente, ¿verdad? Si es una bionda, una trionda, lo que sea, digamos que más allá de su forma, realmente lo que nos interesa es sus parámetros de comportamiento.
que son las que lo clasifican. Entonces, yo sin ver el sistema, yo digo, en este lugar, como estás comentando, según la velocidad, el tipo de tráfico que hay, cuál es el riesgo que hay al lado de la vía, esas variables se combinan y me dicen a mí, entonces yo necesito un sistema de contención con estas características. Entonces, una vez que tengo las características, ya ahora sí yo me voy al mercado y pregunto, bueno, ¿quién tiene un sistema de contención que cumpla con estas especificaciones? Hay algunas en donde uno puede generar, digamos, un bucle de revisión de que, ok, bueno, no tengo un sistema que cumpla exactamente esto, pero bueno, está este, entonces la barrera la voy a instalar un poquito más para acá, un poquito más para allá, y ya con eso cuadro las características que necesito con lo que hay, se ofrece en el mercado. Y entonces así defino que si ese sistema tiene 2 ondas, 3 ondas, o es más alta o es más baja, digamos, es algo en principio secundario, pero sí es cierto que entre más pliegues tenga y entre más alta sea, es porque ese sistema fue ensayado para tener una capacidad de contención mayor, que permite contener vehículos más grandes. ¿Cuál necesito yo? Depende de cada sitio, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver cómo se hace eso, cómo se hace ese análisis. ¿Algún otro comentario? Vamos entonces a continuar. Entonces, en este cuadro, esta tabla que pertenece al manual, viene un poco el concepto del procedimiento que yo debería seguir, ¿verdad? Lo primero que yo debería buscar en términos de la seguridad de los márgenes es, bueno, uno, evitar que los vehículos se salgan de la vía. Es decir, aquí nuestro objetivo sería reducir la cantidad de accidentes por salida de vía. Porque si yo evito esos accidentes, reduzco la probabilidad de las consecuencias además que tienen. Para ese objetivo, entonces hay un conjunto de estrategias que yo puedo hacer. Por ejemplo, hay otros elementos como las bandas sonoras en los espaldones o a la mitad en la demarcación que divide los dos sentidos de circulación que yo puedo instalar. ¿Qué son esas bandas sonoras? Básicamente, unas formas, unos cortes que yo le hago a lo largo del carril para que cuando el vehículo pase por ahí, vibre, ¿verdad? Eso se hace con una máquina especial y entonces hace que en una banda así de, no sé, unos 60 centímetros, 40 centímetros de ancho en general, en lugar de estar el pavimento totalmente plano, se le generan como unos canalitos. Entonces, cuando el carro pasa por ahí, vibra, ¿verdad? ¿Para qué es eso? Para que en el caso de alguien que viene conduciendo muchas horas y se duerme, cuando el carro se le está saliendo y va por ahí, la vibración lo despierte y él reacciona. Entonces evitamos que se salga. Podemos ensanchar carriles de circulación, vías con carriles muy angostos, pues obviamente un ancho de carril mayor, idealmente 365, 370 por ahí, 366. En ese carril es más difícil que uno se vaya a salir. No solo los carriles de circulación, sino los espaldones. Eso le da más chance a alguien que está perdiendo el control volver a encarrilarse y no accidentarse. Obviamente mejorar el alineamiento horizontal de la vía, ¿verdad? Curvas más amplias, no siempre se puede, pero cuando yo estoy haciendo un diseño, si puedo ir revisando y mejorando el alineamiento horizontal en la etapa de diseño, o incluso una carretera que ya existe, si hay posibilidades de curvas muy cerradas, hacer un trazado distinto y mejorarlo, pues implementarlo. Obviamente mantener un adecuado mantenimiento al pavimento, porque si el pavimento se deteriora y se hace un hueco, pues entonces eso va a hacer que los vehículos
traten de evitar de irse al hueco y eso puede hacer que pierdan el control o que vayan a chocar de frente con otro vehículo. Por supuesto, también tener en muy buenas condiciones de marcación horizontal y señalamiento, sobre todo en curvas cerradas. Una carretera, por ejemplo, que es medio compleja en este tema, es la que lo lleva uno de Paquera, de ahí, de Paquera a Montezuma y esa zona. Esa carretera, quienes han pasado por ahí, que me imagino que todos han ido en un momento por ahí, es bastante complicada porque tiene tramos rectos, tiene una combinación de tramos rectos y curvas cerradísimas que yo siento, no sé cómo más extranjeros se salen, digamos, en esas curvas. Bueno, ahí eso es otro tema también por quienes todavía andan buscando tema de investigación, ¿no? Es hacer un análisis de esa carretera en este tema de las curvas podría ser muy interesante. Luego lo vamos a ver cuando tratemos el tema de velocidad. Entonces, ahí uno puede ubicar sitios de esta combinación de rectas y curvas que son riesgosas y diseñar una demarcación especial para evitar que los vehículos se salgan en las curvas. Ampliar espaldones, decíamos, pavimentar los espaldones también, porque eso da una superficie de ruedo mejor que tenerlo en material vegetal o material natural. Y tratar pues de eliminar estos desniveles entre el espaldón y el carril de circulación y, digamos, y la zona lateral, lo que hablamos, hacer esos taludes menos inclinados. Todo esto colabora en la reducción de la ocurrencia de accidentes por salida de vía. ¿Okay? ¿Alguien levantó la mano? Sí, profe, ¿me escuchan? Dígame, sí. Sí, sí, no, y quería tocar era el tema ahí con respecto a lo importante que es el tema de la seguridad, porque no sé si en Costa Rica escucharon la noticia de que hay en Panamá, ahorita en febrero, de un accidente horrible que pasó con unos inmigrantes en un bus que se salió precisamente de la vía. Esa es una vía que va de la provincia de Chiriquí a la provincia de Bocas del Toro, que es bastante accidentada. El vehículo se pasó del lugar donde tenía que llegar con los inmigrantes, subió, dio la vuelta y cuando venía de regreso, no sé exactamente, todavía está en investigación, pero el vehículo se fue de largo y las barreras de protección que habían simplemente no hicieron nada. El vehículo se fue y a raíz de eso hubieron 42 muertes fatales que tuvieron. Y precisamente, ¿no? Es en este sentido de la importancia y que a veces nosotros no le damos al tema de seguridad en las vías. Sí, porque como que ese tipo de cosas para nosotros es un accesorio. Nos preocupamos mucho que la geometría, que el diseño de la estructura de pavimento, etcétera. Y lo que es la demarcación y las señales es como, no sé, pareciera que le está poniendo uno los aretes a la carretera nada más y pues, pareciera algo como accesorio, pero realmente es muy, muy, muy importante. Yo sé que en Panamá, sí, ya desde hace años, se ha empezado a utilizar sistemas, digamos que certificados, inicialmente y principalmente sistemas gringos, pues evidentemente por la relación histórica que hay entre Panamá y Estados Unidos. Antes se permitía solamente sistemas ensayados bajo la norma de Estados Unidos, reporte 350 en algún momento y luego MASH. Pero yo siento que en los últimos años han ido ampliando su criterio y ahora también pueden instalarse algunos sistemas europeos, pero por supuesto que eso ha ocurrido en estos años en los proyectos nuevos. Lo que pasa en Panamá, en Costa Rica, América Latina e inclusive en Europa, en muchos casos, es que hay carreteras viejas de varios años que tienen sistemas colocados ahí, barreras metálicas, ¿verdad? Pero que no cumplen con requerimientos, que no fueron ensayadas, no están certificadas, pero se ponían porque allá había una cierta idea de que pues, esto podía colaborar, pero pasa mucho eso, que esos sistemas viejos seguramente, no sé, estoy suponiendo que era una barrera
digamos, con cierto determinado nivel de antigüedad, que no está realmente ensayada. O sea, entonces, cuando pasan estas cosas, uno se da cuenta que el poner simplemente barrera metálica no es una garantía de que eso vaya a salvar vidas, de que eso vaya a ser seguro. Sí, ahí para ahondar. De hecho, es una carretera que se acaba de hacer una rehabilitación completa y parte de la rehabilitación incluía la instalación de este tipo de barreras, ¿no? Entonces, no sé, porque no sé ese proyecto exactamente, qué tipo de barreras o bajo qué norma se instalaron los dispositivos. Lo que sí fue cierto que de repente, para las condiciones de la vía, el sistema falló. O sea, el sistema no hizo ningún efecto de repente de amortiguar o inclusive de repente tratar de empujar el vehículo nuevamente a la vía. Literalmente el vehículo pasó como si no estuviera la barrera. Claro, entonces en ese caso, si la barrera no era una barrera, digamos, especificada antiguamente y la acaban de colocar, pues también eso lo que demuestra es que hay una serie de cosas que uno realmente tiene que cuidar el detalle para que las barreras no sea un gasto y que efectivamente se vaya a convertir en un elemento de seguridad. Entonces, eso es un poquito lo que vamos a ver aquí. Que yo sepa, por ejemplo, en Panamá no existe un manual de procedimientos para el diseño de sistemas de contención, ¿verdad? Eso sí sé que se contrata, probablemente los sistemas sean certificados, a lo mejor esa barrera también es certificada, pero las condiciones de tráfico y de riesgo son tales que se debió haber instalado un sistema de mayor contención, por ejemplo, ¿verdad? Y se puso un sistema porque los sistemas, decíamos antes, tienen distintos niveles de contención y no cualquier barrera detiene cualquier vehículo en cualquier condición. Entonces, también por eso tiene ahí una relación entre la condición del sitio, la condición del tráfico y las velocidades y cuál es el sistema que yo necesito colocar en cada sitio. Y eso tiene que haber un procedimiento. Igual no vamos a cubrir en la mayoría de los casos el 100% de las situaciones y aún así la barrera podría ser que no cumpla completamente a todos los niveles de riesgo que se presenten. Pero sí uno debe tratar de instalar la barrera más adecuada para las condiciones de cada sitio. Eso por un lado para la elección de la barrera. Y segundo, el control de calidad que yo debo hacer en la instalación. Porque, como les decía, los fabricantes de sistemas, cuando producen y están en el desarrollo de producto y llevan los sistemas a ensayar, no siempre el sistema funciona. De hecho, más bien, por lo general, ellos tienen que hacer varios ensayos, varias veces repetir el conjunto de ensayos hasta lograr un sistema que tenga un buen comportamiento. Y a veces los cambios que se le hacen son cambios muy leves. Es cambiar el torque de apriete, es cambiar el tipo de tornillo, es subir un poquito la barrera o bajarla un poquito, etc. Entonces, es muy importante para garantizar que el sistema funcione, que todos los elementos sean realmente iguales a los que se ensayó en laboratorio. No vaya a ser que hayan ensayado una barrera que tenía, no sé, 3 milímetros de espesor y que a mí me venda una barrera de 1 milímetro, porque era de las que tenían. No se vale que me manden las vigas, o sea, las vigas y los postes, pero no me manden los tornillos y como no me los mandaron, entonces compro los tornillos ahí en la ferretería de la esquina y le pongo un tornillito ahí. No, tiene que ser el sistema tal y como fue ensayado. Y yo tengo que garantizarme y revisar las piezas, las dimensiones, los espesores, el espesor de galvanizado, el tornillo, todo, que me lo mande completo tal y como es especificado el sistema. Y luego cuando lo instalo, tengo que garantizar que lo instalaron como había que instalarlo, a la altura, ahora uno de ustedes hablaba, a la altura que era,
con las piezas que son, con los traslapes como deben ser, con el poste, si es que es hincado, con el poste hincado, con el equipo adecuado, verificar que el poste se le hace un ensayo para verificar que el terreno sea suficientemente fuerte para que el poste actúe bien, con los tornillos y las tuercas que van en cada sitio según el manual de instalación y con el torque de apriete que corresponde. Si alguna de esas cosas falla, puede ser que el sistema no funcione. ¿Alguien más levantó la mano? Profesor, no sé si me escucha bien, es que Sí. ando que estoy con el teléfono. En realidad son como dos preguntas y un comentario para los compañeros. Una vez un contratista a nosotros nos intentó meter vigas chocadas, que las enderezaron y las pintaron en taller. Y fue bastante de chiripa, como dice uno, que nos dimos cuenta, porque yo pasé la mano y me pinté la mano, y me pareció raro que estuviera alargando pintura el flex beam, pero sí nos dimos cuenta que es como una práctica común. La primera pregunta, profesor, es que ahora están trayendo un flex beam que no trae el espaciador entre la columna y la viga. En ese caso, el contratista está sustituyendo con un tornillo fusible, que llaman ellos. No sé si eso sea una especificación, porque cuando uno pide la especificación, pues le mandan documentos muy viejos. Y la segunda pregunta es, ¿qué tan viable o si se podría recibir a conformidad todas esas piezas hechizas que ellos hacen soldando y que las doblan, digamos, jalan el flex beam yo he visto hasta que lo jalan con una excavadora, pero que lo arriman a las columnas y lo fuerzan y lo van acomodando o lo cortan o el flexing se nota, digamos, el doblez a la hora de que lo intentaron acomodar. Si eso ya, digamos, en el momento que lo jalan y lo deforman, ya eso se considera fallado. Ok. Sí, está muy, muy interesante la pregunta. El primero, el comentario también, totalmente. Esa práctica ya ha ido siendo cada vez más frecuente, pero todavía a veces le quieren meter a uno un gol. Es que les comento, por ejemplo en Europa, y seguramente que en Estados Unidos es así, por lo menos sí sé que en Europa lo hacen, una vez que una barrera es chocada, si fue golpeada, no importa el nivel de daño que tenga, esa viga tiene que quitarse, ya obviamente ya el material ya se dio, eh, ya llegó a su límite plástico con la deformación que tuvo. Entonces, el acero ya cambia completamente sus propiedades. Sí, yo la puedo llevar a una dobladora, la puedo meter a otra vez a la dobladora en fábrica y le quito la arruga y ni se nota. Pero el material ya no tiene la misma resistencia y por lo tanto sus propiedades de comportamiento cuando la vuelvan a chocar no van a ser los mismos. Todas las barreras certificadas tienen que tienen que ser nuevas de fabricación. No se pueden usar piezas usadas, por eso que estoy diciendo. Entonces, la práctica en Europa es que en general esas vigas, esas barreras las quitan, las tienen que llevar a fundición y entonces ya ahí sí, el acero vuelve a tomar sus propiedades originales, tiene que generar un nuevo rollo de acero, porque en general el acero que se usa, no solo en barreras, sino en cualquier producto, son materiales reciclados, ¿verdad? En el planeta no hay tanto acero ni tanto material, aunque todavía se sigue explotando minas, pero un porcentaje muy alto, el mayor de los porcentajes son aceros que son reciclados, ¿verdad? Todo eso tiene un ciclo, pero no importa, una vez que usted lo funde, otra vez lo puede utilizar ya cuando viene una bobina nueva. Entonces, sí, eso es una práctica del esnable, eso no debería ser. Y hacen eso, ¿no? Las meten en la dobladora, las vuelven a meter en la pila de galvanizado o las pintan así más descaradamente y se las venden a uno como si fueran nuevas. Entonces, eso hay que estar muy atentos. Luego, sobre el tema del separador. Sí, efectivamente, hay sistemas
que antiguamente eran o que fueron diseñados con la viga, el poste y un separador. La función de separador básicamente es garantizar que cuando la barrera sea chocada, las ruedas del vehículo no vayan a engancharse y no vayan a tocar los postes de la barrera. Siempre mantenerlos separados, porque si engancha ahí en el poste, pues puede rotar y la dinámica del accidente puede cambiar y entonces puede ser riesgoso, puede ser peligroso. Sin embargo, la industria ha tendido a tratar de hacer sistemas cada vez más livianos, porque eso es un tema de competencia. Al final, cuando usted compra barrera, lo que está comprando son kilos de acero. Entonces, entre menos piezas tenga y el sistema sea más liviano, ocupa menos acero y por lo tanto va a tener un precio más competitivo. Pero eso no es que entonces yo le quito las piezas a gusto y hago las vigas o los postes más livianos, no, ¿verdad? Usted le puede quitar piezas, le puede hacer más delgadito tal cosa, etc. Pero usted tiene que llevar ese sistema con ese nuevo diseño a ensayo. Tiene que pasar todas las pruebas y lo tiene que certificar. Y entonces, si usted tiene el sistema así, sí, perfectamente. Yo sé que existen sistemas certificados y en general ya la mayoría de sistemas que se venden y se instalan en el mundo ya no traen separador, porque es una pieza, digamos, es un montón de kilos de acero, ya kilómetros de instalación, metros de instalación, es muchas piezas, es mucho acero y hace que el sistema sea más costoso. Y precisamente lo que han hecho es que han sustituido ese separador por un poste que es fusible. ¿Por qué? Porque en general las barreras metálicas funcionan como si fuera una liga, ¿no? Entonces, tienen que tener una longitud mínima, tienen que estar muy bien anclados en los extremos. Entonces, cuando el vehículo lo choca, es la viga, no el poste. El poste, la función del poste es básicamente mantener la viga a la altura que se necesita. Entonces, es la viga la que deforma y que a través de tensión sostiene el vehículo y lo devuelve hacia el carril de circulación. Pues era como una liga, como imagínense ustedes que hacemos una fila de personas, ¿no? Así como en barrera, y usted llega y los empuja. Y si están todas las personas individualmente es muy fácil empujar a otro y tirarlo. Pero si nos enganchamos así de los brazos, ¿verdad? Y hacemos una cadena y usted trata de empujar, ya es mucho más difícil tirarlo. Bueno, así funciona la viga, así funciona el sistema. Eso es lo que contiene el vehículo. Entonces, el poste, su función es nada más mantenerlo a la altura. Y lo que han hecho ahora es que hacen postes que son más delgaditos. El poste tiene, dos funciones, esa, mantenerlo a la altura, es la primera función, y la segunda función, los que están instalados en los extremos, al inicio y al final de la barrera, esa fuerza de tensión que tiene la viga se lo transmite a esos postes, y esos postes tienen que estar bien agarrados al suelo. Cuando usted choca la barrera, el poste se debe doblar, se debe soltar, inclusive de la viga, o si tiene separador, pues mantenerlo alejado o doblarse, pero nunca debería soltarse del suelo. No se debe soltar del suelo ninguno, pero eso es particularmente importante en los postes de los extremos porque son los que van a sostener la viga fuertemente, pues porque si no, usted la golpea, se estira y si los postes se salen del suelo, se cae toda la barrera y el carro y todos los ocupantes aquí los van a montar allá al suelo. Habría que ver, por ejemplo, si en el caso de Panamá esa instalación estuvo bien o no y cómo fue qué fue lo que pasó ahí con la barrera. Esa podría ser una explicación. Entonces, como el poste solo cumple esa función, el poste se puede doblar, entonces cada vez los postes son más flexibles, se doblan fácilmente
y ese tornillo fusible lo que hace es que separa la viga del poste. Entonces, el poste se dobla y ya la viga continúa en la altura porque los demás postes de adelante y de atrás la sostienen a esa altura y actúa como esa liga, como esa cadena que devuelve el vehículo. Entonces, sí existe esa tecnología. Entonces, la respuesta es sí, técnicamente es posible no tener separadores y que sea sustituido con el poste fusible. Pero, deme, usted hablaba de documentos muy viejos, no, a ver, nada de documentos viejos. Deme los documentos técnicos que me certifican que su sistema fue ensayado así, con ese tornillo. Y deme el marcado CE. En Europa emiten un certificado de marcado CE que dice cómo es el sistema, cómo se denomina, qué piezas tiene, qué geometría tiene. Y ojalá, como aquí no tenemos algo que yo he luchado para que hagamos y no lo he logrado todavía, como no tenemos un catálogo de sistemas previamente autorizados y revisados por la administración, deberíamos tener eso, pero como no existe, entonces yo le puedo pedir, no, y mándeme todos los documentos, la certificación, el manual del fabricante, el catálogo del sistema, todo nuevo, y incluso le podría mandar, mándeme una copia del ensayo de escala, del ensayo que usted hizo a escala real. Y yo verifico que todo coincida, que sí sea el mismo sistema, que tiene ese tornillo que me dijeron y que todas las piezas y todo sea lo que usted me está vendiendo. Porque si no, yo le enseño un papel de un sistema que trae el tornillo, pero luego le vendo otra cosa. Entonces, eso hay que darle esa trazabilidad al sistema y garantizarse que es lo que es o es lo que debería ser. Y algo me preguntaste sobre la instalación, pero no recuerdo. Profesor, es que, digamos, cuando los constructores empiezan como a hacerle curvas al flexbeam o en puentes que los deforman. Sí, ya me acordé. En el proyecto de la carretera aquí en San Carlos, la que sí se terminó, que las rotondas y eso, ese era un tema en las curvas. Resulta que lo ideal sería que cuando usted vaya a contratar y comprar el sistema, si la carretera tiene curvas muy cerradas, usted le envíe el diseño geométrico de la carretera, el trazado, por lo menos en planta, y entonces le solicite al fabricante que para las curvas o en puntos especiales le envíen las vigas ya dobladas con el radio de giro que se requiere. Entonces, cuando las vienen a instalar, ya de fábrica viene el sistema con las curvas y las tienen que tener ellos bien identificadas para saber qué piezas van en dónde y el que la vaya a instalar sea responsable de ponerlas a donde deben ir para que no tengan que hacer eso. Como eso no se manda a pedir así y normalmente o ellos tienen algún stock de vigas aquí, entonces sucede eso en la instalación, van y entonces empiezan a jalarlos ahí con hierros y los fuerzan y los arrugan todo. Uno podría tener cierto nivel de flexibilidad en la instalación, pero si ya la cosa se ve muy arrugada, muy forzada, el pastel, o sea, eso no se aplica. Instálemelo bien. Menos algo que sí es imperdonable es que usted vaya y entonces corte las piezas, las haga más chiquitas porque no le entraron, le corte las vigas y eso sí es una aberración completa. ¿Por qué? Usted está instalando algo que es completamente distinto a lo que usted ensayó en laboratorio y que usted probó que funcionaba y que era un sistema de seguridad. Lo que usted me está instalando no tiene nada que ver con la condición de instalación que debe tener ese sistema, si es que el sistema es certificado. O sea, esas cosas, por eso uno le tiene que pedir al fabricante, deme una ficha técnica del sistema y deme
unas instrucciones de instalación, previo a que me traiga nada. O sea, previo a que instale nada. Entonces, cuando él está instalando, usted le dice, vea, esto que dice aquí, que usted fue el que me dijo que se instalaba así, usted lo está instalando diferente. ¿Por qué si aquí dice que se instala así, usted lo está cortando? ¿Por qué está haciendo eso? No, disculpe, pero quite eso y eso yo no se lo recibo. Cualquier modificación, y sobre todo si son ese tipo de modificaciones así, hechizas y cosas raras que hacen en campo, totalmente invalidan la certificación y la seguridad que ese sistema le pueda brindar a la carretera. Y es que no te lo están regalando, te lo están cobrando. Eso se está pagando como un sistema nuevo, como un sistema certificado, como un sistema que funciona. El precio, vamos a ver, vender vigas, pedazos de acero, vigas y postes y tornillos, obviamente es más barato que vender un sistema certificado. La certificación le da un valor agregado al sistema y te lo están vendiendo más caro que venderte piezas, porque usted no está haciendo un gallinero a ir a comprar piezas para un gallinero y para una cerquita ahí para que no se pasen las vacas, es una cosa. Poner un sistema certificado que cumpla, que es bien difícil cumplir con todos los requerimientos de la normativa de ensayo, es otra cosa. Entonces, eso vale plata y te lo cobran. Entonces, no te pueden cobrar eso y luego irte a instalar postes y vigas como si estuvieran haciendo una cerca para las vacas. O sea, no. Entonces, ahí sí hay que ser muy estricto, porque si no pasa lo que el compañero de Panamá nos estaba comentando, en Panamá. O sea, si usted va a ir la barrera instalada, pero cuando se choque, cuando alguien se accidente ahí, eso no va a servir. Entonces, probablemente no va a servir. Entonces, sí hay que ser muy estrictos en la instalación. ¿Otro comentario? Profe, yo tengo una duda. Profesor, sí, bueno, ahí está don Cristian. Es Bueno, que yo tengo varias madre, preguntas más. madre, la mía es corta, madre, tranquilo. Profe, para temas de FlexBeam, yo siempre he visto que normalmente el poste tiene como 1,5 metros y siempre se habla que se entierra la mitad y los otros 70, 75 que hablamos quedan arriba. Pero yo he visto en caso de puentes que instalan FlexBeam y lo que hacen es como atornillar el poste como al canto de la losa. Entonces ahí estás dejando toda la fuerza que se lleva el poste de como a 2 o 3 tornillos, que es muy diferente a tener empotrado, digamos, la mitad del poste. Eso, no sé si eso es como parte de la certificación o es que está mal instalado. Ajá. Todo depende. Vamos a ver. Si es posible, a veces usted tiene que instalar una barrera metálica sobre una estructura de concreto, un pretil o algo que tiene concreto especial de alta resistencia. Ir a hincar ese poste ahí, como yo decía, con la máquina hincadora, va a ser imposible. Te vas a echar la máquina, se va a reventar todas las mangueras y no va a ser posible. Es más, puede ser incluso que hasta astilles y dañes la losa, si es que logras hacerle algún daño, o simplemente el poste se va a arrugar todo. O sea, no hay manera de que lo vayan a instalar así. En esas condiciones particulares, entonces sí es posible hacer una instalación con, por ejemplo, y eso también tiene que venir de fábrica. Por eso es muy importante en las obras que quien te esté vendiendo la barrera te dé un acompañamiento. Tienes que ir a decirle dónde se va a instalar, ir a ver el proyecto, darle los planos, etcétera, para que cuando manden a pedir el producto, ya sea a Estados Unidos o a Europa, o bueno, hay algunos que ya tienen fábrica aquí en Colombia o México, qué sé yo, en algún país de América Latina, de fábrica para esa losa en particular, te traigan un poste que ya tendría una altura distinta, tendría nada más esos 70, 75 centímetros de altura, ya de fábrica soldado a una placa metálica y con unos agujeros ya prehechos y con unos tornillos especiales para que tú lo puedas anclar en la losa. Entonces ahí vas a ocupar llevar
un taladro de esos de alta capacidad industrial para poder hacer los agujeros, para poderle poner los tornillos, y esos tornillos normalmente lo vas a instalar con algún material, ¿cómo se llama eso? Como una especie de silicón, digo, especial para que tenga suficiente adherencia al puente. Claro, preferiblemente eso sería tal vez porque la barrera va a entrar ahí un poquito y ocupa unos cuantos postecitos así, nada más, ¿no? Pero lo ideal sería, si es que vas a colocar esa barrera a todo lo largo del puente, entonces no le instalas una barrera metálica. Es que va a depender del puente, sino que le instalas un pretil. Entonces, pide un pretil. Obviamente el proyecto debería idealmente considerar ese costo de ese elemento, porque con la barrera y aún así atornillado y la placa y todo, lo que puede pasar es que cuando la golpeen, astille y rompa y dañe la losa, ¿verdad? Ahora, esa instalación del poste con la placa, lo que trata es de garantizar lo que yo antes decía, que cuando la barrera se golpee, el poste no se zafe, no se vaya a zafar, tiene que estar bien adherido al suelo y se doble y se separe de la viga. Ese es como el comportamiento durante el choque que debe ocurrir. Entonces, por eso se puede anclar así. Pero podría ser que eso vaya a dañar un poco la losa, ¿verdad? Por la transmisión ahí de las fuerzas de tensión va a jalar y puede romper un poco la losa. Y eso va a tener sus inconvenientes luego de reparación. Pero sí es posible instalar así. De nuevo, si es a lo largo de todo el puente, preferiblemente un pretil. Hay pretiles de distintas dimensiones, de distintos tamaños, a lo mejor dependiendo del puente, si no es un puente muy largo, muy grande, con un riesgo muy alto, con un pretil relativamente barato, digamos, de menor capacidad, podamos resolver el tema. O si no, pues construyale una barrera de concreto, ¿verdad? Una sección media F o media New Jersey al puente, ¿verdad? Podría ser mejor. Entonces, no sé si con eso queda cubierta la pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Gusto. Ok. Bien, vamos a seguir entonces. Bueno, estamos en esa estrategia donde decíamos primero hay que evitar que los vehículos se salgan. En caso de que el vehículo se salga, no pueda evitar el accidente, vamos a minimizar la probabilidad de que el vehículo colisione con un objeto peligroso. Entonces ahí podemos o modificar esos elementos al lado de la carretera, removerlos, cambiarlos. Si es un poste de iluminación, en lugar de usar un poste de los típicos que usamos aquí, usamos uno que sea flexible o que sea franqueable. Si no, ponerle al menos alguna cinta reflectiva que demarque el peligro para que la gente lo vea. Y si no, pues una alternativa sería instalar una barrera de protección para evitar que se colisione. Y bueno, y otra estrategia o objetivo podría reducir la severidad del accidente a través de los sistemas de contención. Y fíjense que esta instalación de sistemas va en último lugar en estas estrategias. Bien, vamos a ver entonces, vamos a ver ahora conceptos ya de los análisis, cómo yo analizo los márgenes, cuáles son los criterios de lo que yo considero seguro y no, y cómo entonces diseño los sistemas. Eso lo vamos a ver ahorita después del descanso, que ya estamos sobre las 7:30. Nos damos 20 minutos como siempre y regresamos ya para ver esta parte de análisis y diseño.